Luz y sal, hermanos. A mí me tocó compartir con ustedes la lección 46, que lleva como título Hacia la integración eclesial y como subtítulo Ante una nueva civilización. La historia es un proceso cambiante. La Iglesia igualmente ha tenido que vivir acontecimientos a lo largo de la historia. En el siglo V, los bárbaros mongoles provenientes del centro de Asia invaden el Imperio Romano, acaban con todo. Van cayendo sociedades, instituciones, gobiernos. La sociedad romana se desmorona. Ante ese contexto surge San Agustín. Los bárbaros barrieron con todo, pero solo una institución sobrevive a estos ataques, la Iglesia Católica, que tiene la promesa de su fundador de que lo acompañará hasta el fin de los tiempos. Y en ella se conservan todos los valores morales, intelectuales de las antiguas civilizaciones, de la cultura grecolatina. Y los valores de la civilización cristiana, que habían hasta ese momento, todo se conservó dentro de los conventos. Se hacen copias a mano de ellos. En el siglo V y hasta el siglo XVI, que nombramos como la Edad Media, se nos ha dicho que era un periodo de oscurantismo. Toda la enseñanza era impartida por sacerdotes y religiosos. Las universidades surgen casi de la mano con las catedrales. Una vez que termina el ataque de los bárbaros, la Iglesia se encarga de difundir y edificar una nueva civilización. Y aquí me gustaría comentar, nosotros sabemos la historia como nos las ha contado nuestras instituciones educativas y los mismos libros, pero ¿qué tanto hay de cierto en ello? No sabemos la otra parte, ¿no? La que nos tiene que contar la Iglesia Católica. Y para esto, pues les recomiendo que estudien la historia de la Iglesia Católica. Y para esto, pues hay libros, y ahorita tenemos a la mano documentales o algunos cursos que imparten algunas personas que se dedican a eso, a hablar acerca de la historia de la Iglesia Católica. Y por ejemplo les recomiendo el libro de Leyendas Negras de la Iglesia Católica, escrito por Victorio Messori. También está el padre Luis Toro, en YouTube lo encontramos, que él es un buen apologeta. O tenemos a Alberto Bárcena Pérez, que es catedrático español, y al padre Javier Olivera Rabasi. También es historiador y tiene cursos de historia de la Iglesia Católica. Posteriormente surge el Renacimiento, entre el siglo XV y el siglo XVI. Las universidades creadas por la cristiandad ya existían desde antes. Esto sirvió para forjar las bases de una nueva civilización. En este periodo, la Iglesia saca a la luz los antiguos valores culturales que se quedaron resguardados en los monasterios. En el siglo XVI no había nada nuevo, todo provenía de las antiguas civilizaciones, obras literarias y pictóricas. Esto dio pie a la cultura surgida con sus adelantos científicos, inventos y técnicas. Aquí si se dan cuenta,
La Iglesia Católica si no hubiera resguardado toda esta información, la nueva civilización habría tenido que surgir o sentar sus bases en un comienzo desde cero, porque no habría el conocimiento que la Iglesia se encargó de resguardar. Una civilización moderna. Después del Renacimiento, es nuevamente la Iglesia quien se encarga de llevar el Evangelio hasta los confines del mundo, principalmente a Asia y América, y se encarga de enviar misioneros para edificar, enriqueciendo naciones enteras. Es importante leer, como les había comentado, y escuchar la historia vista desde los ojos de la Iglesia, ya que los primeros evangelizadores fueron católicos en cualquier parte del mundo. Ellos se dedicaron a difundir la palabra de Dios y que lo conocieran. La Iglesia se dedicó a influir y moderar la salvación del mundo predicada por Cristo. Y aquí, pues recordemos que en 1531 fueron las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Si hubiera sido la forma sangrienta y horrible como nos las pintan, pues la Virgen de Guadalupe no lo hubiera permitido. Simplemente, pues, no lo hubiera aceptado y no se hubiera aparecido aquí en México. La humanidad frente a una nueva encrucijada. Más adelante surge la Ilustración, y aquí el hombre decide hacer a un lado a la Iglesia Católica y por ende hace a un lado a Dios. Esto conlleva una serie de acontecimientos. El hombre se dedica al aumento de su índice de intelectualidad y pues esto lleva a una serie de problemas. Por ejemplo, la especialización o fragmentación del conocimiento. Gracias a esta fragmentación se desarrolla y crece más rápidamente, pero esto hace que no se compaginen las diferentes disciplinas unas con otras. El conocimiento se vuelve más separado o especializado. En el caso de la economía, el derecho formaba parte de la economía, ahora se estudia por separado. O en el caso de la medicina, antes solo había médicos generales y nos veían como una persona integral. Ahora se estudia como especializaciones. Para algunas carreras, por ejemplo, esto ha sido bueno, pero para otras no, porque es como una silla. Si le quitas una pata, cojea. Entonces, para algunas cosas no fue tan bueno. En el caso de la explosión demográfica y el despoblamiento, aquí vemos, por ejemplo, en Europa, las familias jóvenes ya no quieren tener hijos, prefieren tener una mascota, un perro o un gato. Y esto ha hecho que la población se haga vieja. En el caso de la que acabamos de vivir de la pandemia, por eso hubo tantas muertes en Europa, porque la gente mayormente es gente de la tercera edad. Y en el caso de China, que el gobierno solo les permite tener un hijo, o en el caso de los países en que se promueve el aborto o la homosexualidad. Esto es para que la población no crezca. Tenemos también la creciente riqueza de unos pocos y el empobrecimiento creciente de la mayoría. Esto es, hay pobres muy pobres y ricos muy ricos.
realmente está desapareciendo la clase media, porque se concentran las riquezas en unos pocos, y la mayoría, pues hay pobres en extremo. Y también tenemos las migraciones que antes eran del campo a la ciudad. Más recientemente, pues son migraciones de un país a otro, o en el caso de los refugiados, que muchas veces salen huyendo de la guerra o de un mal gobierno. Y pues también existen nuevas amenazas de pensamiento, ideología de género y otras ideologías destructivas, como el extremismo, el idealismo, el islamismo y el radicalismo. Son amenazas de pensamiento, ideologías que nos destruyen como sociedad. Hacen a un lado los principios morales y obligaciones, que o disminuyen o han desaparecido. Estas ideologías se enseñan en las escuelas, en los programas de televisión, en las caricaturas, en los videojuegos, y pues lo que buscan con esto es expandir esas ideas. La pérdida de valores, la verdad, la bondad, la caridad y el sentido escatológico de la existencia. Por ejemplo, a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Como por ejemplo el aborto, ahora se le llama derecho a decidir. Se pierden los valores, principalmente el de la verdad. Se nos ha dicho que la verdad es relativa, y entonces ahora pues existe tu verdad y mi verdad, cuando nosotros los católicos sabemos que solo hay una verdad, y esa verdad es Cristo, y reconocemos que solo existe la verdad, que es el amor de Dios y el amor a nuestros hermanos. Y por ejemplo, la caridad ahora la entendemos como darle unas monedas o algo a un pobre, cuando la caridad es el amor supremo, principalmente como nos los mostró Cristo al morir por nosotros. La bondad, tratamos como tonto a una persona buena y nos burlamos y queremos abusar de ellos solo porque son buenos. Y hemos perdido el sentido escatológico. Ya no creemos ni en el cielo ni en el infierno. Ya no creemos que habrá un premio o un castigo. Y entonces, pues ya no importa si te portas bien o si te portas mal. Pensamos que pues si te mueres, pues ya habrás vivido una buena vida. Y por eso la humanidad pues acepta toda clase de maldad. Y también pues un creciente paganismo de la sociedad. Todo esto que está sucediendo pues nos lleva al paganismo. Las drogas, la inmoralidad, la corrupción, y esto pues cada vez más nos aleja de Dios y nos aleja de Cristo. Queremos hacer un Dios a nuestra medida. Hay hermanos que buscan incorporarse a una secta porque es más fácil, porque ahí no te sientes que no tienes una obligación, y no hay quien te juzgue, porque precisamente pues ahí te hacen sentir cómodo para que te quedes con ellos. Nuevo reto de la Iglesia para salvar la humanidad. El camino para enfrentar la creciente paganización es frenarla y recristianizar el ambiente.
movilizar y formar amplia y profundamente a los laicos por el camino de la fe y su compromiso bautismal. Y aquí, si se dan cuenta, esta civilización está muriendo. No queremos parar. Estamos destruyendo el planeta y nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Hemos sacado de nuestras vidas a Dios. Y esta civilización que pretendía crear un paraíso sin Dios. Entonces, nuevamente la Iglesia tiene la tarea de salvar a la humanidad. Se han puesto a pensar, ¿qué va a pasar cuando todos sean homosexuales? O cuando se promueva el aborto en masa. Pues estaríamos acabando con la humanidad. ¿O qué va a pasar cuando todos sean adictos? Se acrecentaría la violencia. ¿Qué va a pasar cuando ya no se respeten las reglas morales? Habrá miedo, caos, confusión. Y ante todo esto, ¿qué puede hacer la Iglesia? Si vemos que se han reducido las vocaciones sacerdotales, en las familias ya no se promueven las vocaciones. El mundo cada vez crece más y los sacerdotes cada vez son menos. Ellos ya no se dan abasto para los requerimientos espirituales de la humanidad. Si recuerdan en los días pasados, cuando el padre Sergio nos llevaba la comunión, ¿hasta qué horas terminaban ellos de llevar la comunión a las familias? Porque no se dan abasto. Aun cuando salen los tres padres y Santi, no se dan abasto. Y tan solo, si recuerdan el miércoles pasado, estuvimos en presencia de un milagro. Y a veces no lo queremos ver. Se dio el milagro de la vida, porque la promulgación de la despenalización del aborto tenía muchas posibilidades de que ellos pudieran ganar, porque tenían de su lado a la OMS. Y sin embargo, Dios nos mostró que Él siempre está con nosotros y que aún siendo pecadores, escuchó nuestras súplicas. Aún la más pequeñita, aún la más sencillita de las oraciones fue escuchada. Y pues aquí la Iglesia nos tiene a nosotros. Nosotros somos su ejército. Nosotros, los laicos, tenemos el derecho y la obligación de tratar de salvar a la humanidad. Somos el único ejército del que dispone la Iglesia para salvar a esta humanidad. Si pensamos que como yo ya tomé mi clase, pues yo ya me voy, ya ayudé mucho, tal vez hasta Dios me sale debiendo, ¿no? Y no es así, hermanos. Ahora es cuando más tenemos que trabajar y más tenemos que luchar. Por la salvación del mundo, que en realidad nos corresponde ayudar a los sacerdotes para esta salvación. Miren, esto no viene en nuestra lección, pero se los quiero comentar. Actualmente, y más en estos momentos, se habla de un nuevo orden mundial. Hay una plática de Fray Nelson Medina que les recomiendo que la vean. Se llama así, Nuevo Orden Mundial. Este nuevo orden mundial son los grupos de poder
que se ponen de acuerdo para ver qué harán con la humanidad, cómo va a ser el mundo. Ellos tienen un plan para que puedan gobernar, que haya un solo gobierno y una sola religión, obviamente una religión sin Dios. Esto no se los digo para caer en el miedo o la confusión, sino porque en primera pues se ajusta a nuestra elección, y también para que podamos conocer y poder defender nuestra iglesia como laicos. Miren, un ejemplo: Canadá, de España o Chile ya están sufriendo de todo esto, y nosotros vemos como, cada vez vemos más como esas ideologías de las que les hablaba hace rato, pues se quieren implantar en México. Y cada vez las vemos más y más cerca. El jueves pasado, de la semana pasada, promulgaron una ley donde los padres no podemos buscar ayuda si uno de nuestros hijos cree tener un problema de identidad. Es decir, no sabe si se identifica como hombre o como mujer. Y la ley castiga a los padres por buscar ayuda y al psicólogo por brindarle la ayuda. Y les dan de 2 a 5 años de cárcel por buscar esta ayuda. Es decir, que nos están quitando la autoridad ante nuestros hijos. Y bueno, ¿qué quieren este nuevo orden mundial? Pues primero, que seamos pocos, porque están buscando implantar las leyes de aborto y homosexualidad para que la población se reduzca. Así, pues las parejas ya no tendrán hijos y la población será menos, y así se puede controlar más fácilmente. Están buscando que seamos egoístas, que cada uno se limite a escuchar su música, a estar en su computadora o en sus redes sociales, que no nos juntemos, que no estemos en sociedad. También están buscando que la gente sea adicta a diferentes tipos de adicciones, medicamentos, drogas, alcohol, al sexo, a la pornografía. Porque una persona adicta pues no piensa más que en su adicción, en cómo proveerse de lo que lo lleva a su adicción, y no le importa el manejo de los gobiernos. Y también quieren que estemos desamparados, que no tengamos una guía, que la Iglesia Católica desaparezca, porque la Iglesia es una guía en nuestra vida, que ellos quieren que no haya quien nos guíen en este camino, y que sean ellos quienes nos muestren hacia dónde debemos caminar. Quieren que estemos aterrorizados, que tengamos miedo a todo, a las plagas, a la violencia, al terrorismo, a todo, para que el Estado nos pueda decir qué hacer. Y lo estamos viendo, por ejemplo, para viajar, revisan todo lo que llevamos con nosotros. Quieren saber a dónde vamos y qué hacemos, en dónde estamos.
Y pues nosotros aceptamos esto por miedo, porque pensamos que el Estado nos protege. Y quieren que estemos sin referencias, sin identidad, que pues que estemos sin padre, sin madre, sin reglas morales, sin valores, ni doctrinas que nos rigen, sin Dios, que desconfiemos de todo, hasta de la Iglesia Católica y de Dios. Y quieren que cada quien tenga su propia verdad, para que haya más confusión, que ellos promueven que si cada quien tiene su verdad, pues lo que hace está bien. O sea, no tiene por qué pensar que está cometiendo un pecado o un error, porque simplemente esa es su verdad. Y aquí promueven que solo el Estado tiene una verdad absoluta. Y aquí pues simplemente para recordarles que cada vez más tenemos que trabajar por la salvación, obviamente por la nuestra, pero también por la de nuestros hermanos. Ya el Papa Pío XII nos decía: en una transformación del mundo como la que se opera en nuestros días, la humanidad entera está llamada a asumir responsabilidades que nunca había conocido en el pasado. Y el Papa Paulo VI nos dice: es la hora de las almas que han comprendido que ser cristiano es una fortuna, pero también un gran peso, peligro y deber. Es preciso trabajar hoy porque mañana sería ya muy tarde. Y el Papa San Juan Pablo II decía: según el plan de Dios, al cumplir con su propia tarea, el laico ofrece un gran servicio de amorosa ayuda a sus pastores en Cristo. Y aquí pues de lo que se nos habla pues es ser ejemplo para los demás, ser ejemplo de valores morales, y pues también de que tenemos que ayudar a nuestros pastores, porque pues los padres tienen mucho trabajo, y como ya lo habíamos visto, ellos son pocos y pues nosotros somos muchos. Entonces pues está en nuestras manos ayudarlos, y pues para ello tenemos que formarnos y a la vez formar a otros. Y aquí la lección nos pide que meditemos a Mateo 10, del 16 al 32. Miren que yo los envío como ovejas en medio de todos. Sean pues prudentes como la serpiente, sencillos como las palomas. Guárdense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Y por mí los llevarán ante sus gobernadores y reyes, para que den testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué van a hablar. Lo que tengan que hablar se les comunicará en aquel momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre es el que hablará en ustedes. Entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y serán odiados de todos por causa de mi nombre.
pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, y si también en esa los persiguen, márchense a otra. Yo les aseguro, no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebul, cuanto más a sus domésticos. No les tengan miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz, y lo que oigan al oído, pronúncienlo desde los tejados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y aquí pues nos están hablando de que Jesús anunció que todo el que lo siguiera, pues habría alegría, pero también habría persecución, y que no debemos espantarnos de que tengamos esa persecución. Puede ser en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros propios esposos y esposas. Podemos escuchar burlas o que hablan mal de nosotros. Nos tratan de cerrados, de mochos, enajenados. Pero todos nosotros sabemos que nuestro faro es Cristo y sabemos hacia dónde nos dirigimos. Vamos a hablar del espíritu de una obra. Toda obra tiene un principio generador, un principio fructificador y un carácter íntimo. El principio generador. Miren, tiene un espíritu y el espíritu es la esencia. Sin el espíritu, esta obra dejaría de existir. El principio fructificador es lo que hace que produzca abundancia, y el carácter íntimo es lo que hace que sea lo que es y que no sea lo que no es. Por ejemplo, escuela de pastoral no es movimiento familiar cristiano, puesto que cada uno tiene su propio espíritu. El espíritu de la escuela de pastoral, principio generador, es el compromiso adquirido en el bautismo de ayudar a Cristo a salvar el mayor número de hermanos. Y aquí, al igual que somos coherederos con Cristo en el reino de los cielos, pues tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, y una de ellas es la de colaborar en esta salvación de nuestros hermanos. Principio fructificador. Es la entrega generosa del apóstol laico al servicio de su Señor para darle gloria y salvar a sus hermanos. Si pienso que ya estudié un año y con eso ya es suficiente, pues no es así, porque Dios nos está dando esta oportunidad de conocerlo, pero también nosotros tenemos que entregar todo este conocimiento a nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que también ellos se salven. Carácter íntimo. Es el espíritu de servicio puesto a las órdenes de la jerarquía para trabajar donde y en lo que sea.
Y pues este carácter íntimo no es más que nuestro servicio. Eh, Debemos ponernos a la disposición de lo que el sacerdote requiera de nuestro trabajo dentro de la iglesia, así como la evangelización de nuestros hermanos. La importancia de conservar el espíritu. Puede ser al interior de la parroquia y también en todos los ambientes. Por ejemplo, podemos ayudar en la misma escuela de pastoral, ayudando a la evangelización. Precisamente para eso nos estamos preparando, para que nosotros podamos ayudar a prepararse a otros. Apoyar en los demás grupos. A veces, por ejemplo, el coro. A veces ellos no tienen una preparación y tal vez puedan estar cometiendo algunos errores que nosotros podríamos ayudarles a corregirlos, no porque sepamos más, sino porque nosotros llevamos una formación. Hay diferentes grupos parroquiales y algunos ministerios. También podemos ayudar en la liturgia. Por ejemplo, si el padre nos requiere apoyo para hacer lecturas en la misa o para hacer la colecta. También podemos ayudar si nos piden apoyo en pláticas bautismales, pláticas prematrimoniales o pláticas para quinceañeras. Y también podemos dar nuestro servicio en nuestros entornos, por ejemplo, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, los que estudian en la escuela. Y esto es dando nuestro testimonio de vida. Es como la parábola de las monedas. Un señor le da 10 monedas a uno de sus trabajadores. A un segundo trabajador le da 5 monedas y a un tercer trabajador le da 3. Y él se va por un tiempo y cuando regresa le pide al primer trabajador que le devuelva sus monedas y él le regresa 20. Al segundo trabajador le regresa 10 y el tercer trabajador solo le regresa 3. Nosotros así como esta parábola, Dios nos da talentos, Dios nos da esa posibilidad de poder ayudar, pero también requiere que nosotros le demos una respuesta. ¿Y qué vamos a hacer cuando nos pida que le digamos qué tanto dimos? ¿Le vamos a devolver el doble? ¿O le vamos a devolver los talentos tal y como nos los dio? Por eso estamos invitados a trabajar. Y también vamos a ver el reporte de donativos. A veces, a lo mejor ustedes piensan para qué les sirve saber llenar el reporte, algunos de los reportes que les hemos presentado en algunas de estas lecciones. Primero es para que sepan el manejo y desarrollo de su propia información y del propio dinero el cual ustedes donan. Y segundo, porque a veces cuando nos piden dar un servicio y por ejemplo llegamos a dar ese servicio y nos piden un reporte, no sabemos cómo hacerlo y ni para qué hacerlo y nos enojamos porque
nadie nos explica tal vez. Espero que recuerden, si ustedes en algún momento dan alguno de estos servicios, que aquí hay esta información para que puedan llenar sus reportes. Los gastos ocasionados por la institución y formación son proporcionados por los generosos donativos de sus alumnos y de algunos bienhechores ocasionales. El equipo de servicio de cada centro y cada grupo cuentan con un colector. El colector es el miembro del equipo que se encarga de todo el movimiento económico. El colector deberá revisar el material que llega a cada centro, que esté en buenas condiciones y también completo. Entregará el material al alumno al final de la clase, para que el alumno pueda leer su lección durante la semana. Proveer al equipo de servicio el material necesario. Como ven, pues aquí estamos hablando del colector. Es el servicio que yo presté durante este ciclo escolar. Descripción del reporte. En su lección ustedes deben tener este reporte de una manera más clara para que lo entiendan. Este reporte se llama Zagales del Buen Pastor. Así es como está reconocido ante la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda. Y es que nosotros como católicos y ciudadanos debemos estar conscientes y cumplir de las obligaciones y deberes religiosos y cívicos. Este reporte debe hacerse por triplicado. Todas las columnas que aparecen se deben llenar a mano y en las 3 copias. La primera se entregará a la coordinación. Aquí es donde se concentra toda la información de todos los que pertenecemos a Escuela de Pastoral. La segunda copia se entregará al coordinador regional, en este caso el hermano Jesús Domínguez, que ustedes ya conocen. Esto es para tener sus datos y sus donativos, para que él tenga, a su vez, entrega un reporte de todos nosotros. Y el tercero es para el colector. Esto es para que tenga él un soporte de lo que ustedes han donado y de lo que falta. En la primera columna aparece el nombre y apellidos. Se escribe por orden alfabético y solo se escribe un nombre en el caso de las personas que tienen 2 o más nombres. Y en la segunda columna, que es doble, se pone el grado y el número de folio. Cada uno de ustedes tiene un folio y ese se le asigna de acuerdo a cómo se van ordenando los nombres. La tercera columna es el mes o meses de donativo. Por ejemplo, aparecería septiembre, octubre, noviembre, etc. En el caso de alguien que hace su donativo y cubre todo el año, se anotará anual. Siempre deben aparecer todos los alumnos, aunque solo uno de su donativo. Por eso es importante que todos traten de darlo casi al mismo tiempo o cuando se les pide. Normalmente son los primeros 15 días en que se debe dar
los primeros 15 días del mes en que se debe dar el donativo para que el colector lo pueda presentar con casi todos juntos o de preferencia todos juntos, para no tener que estar llenando reportes si daban donativos 1 o 2 personas. Y la última columna es donde se anota el donativo que están dando. Al final se hace una sumatoria total de lo que se está entregando de donaciones de todos los alumnos. Es necesario que el alumno aporte su donativo de inscripción o solicitud de beca para estar vigente cada año. Si no aparece un donativo de inscripción o en el caso de las personas que tienen beca, pues no estarían dados de alta como un alumno de escuela de pastoral. También por ningún motivo se dará de baja a un alumno que no cuente con su donativo, aun cuando se acumulen los donativos que debe. Esto es importante porque la obra de Dios pues no tiene un precio. Sin embargo, como les comenté al principio, pues la obra se sostiene de los donativos que nosotros damos y de la ayuda de algunos benefactores. La obra es muy, muy grande y pues por lo que requiere de nuestra ayuda. Hay personas que su trabajo es precisamente ordenar y clasificar la información y nuestras lecciones. Ellos se les da un apoyo, no es un sueldo, es un apoyo, pero pues ocupan todo su tiempo en la obra y no pues no se dedican a otra cosa, y pues es, digamos que justo que se les retribuya. Aquí les voy a hablar acerca de las becas. Hay hermanos que aunque quieran, pues no pueden aportar o dar ese donativo. Y pues como les dije, la palabra de Dios pues no tiene un precio, porque pues no lo podríamos pagar, ¿no? Sin embargo, como apoyo para estas personas, pues se les otorga una beca, pero a cambio deben cumplir al 100% con asistir a clases, entregar tareas, asistir a los retiros, en una palabra, ser comprometidos. Pero también pues hay que ser muy claros y realmente hacerle saber al colector que necesitamos de esta beca. A veces hay personas que pueden apadrinar a alguna persona. Si vemos que un hermano lo requiere, pues nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Yo te voy a dar el donativo de tal persona, ¿no? Es una forma de ayudar a nuestros hermanos. Y bueno, pues aquí termina mi tema. Ya pues nos falta todavía una lección, pero no sé cómo vayamos a estar en tiempos y qué es lo que va a pasar. Ya nos lo dirá Enrique, pero yo sí quiero agradecerles. Quiero decirles que estoy muy orgullosa de haberles servido, y espero que mi servicio haya sido oportuno y pues el que ustedes requerían en ese momento. Les quiero decir que estoy muy orgullosa de todos ustedes, puesto que se han esforzado y
han trabajado, y la prueba es que llegamos hasta aquí, aún en este momento tan difícil con la pandemia. Pues hemos batallado, ¿no? Con la tecnología, con los tiempos, con las formas, y sin embargo, pues casi estamos terminando. Entonces, pues muchas gracias a todos, gracias por su esfuerzo, gracias por su dedicación, y también gracias por su apoyo. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero